Reconstrucción de la memoria en la comunidad educativa Francisco José de Caldas del municipio de Biotá, Cundinamarca. Mabel Joana Ricardo Marín, Diana Cristina Sierra Perdomo, Heidi Carolina Sierra Perdomo. Fundación Universitaria Católica del Norte y Universidad Católica de Oriente, Facultad de Educación, Maestría en Educación, Pedagogía y Cultura de los Derechos Humanos, Medellín, Antioquia, 2016. Planteamiento del problema. Biotá es un municipio que en el departamento de Cundinamarca sufrió durante años el conflicto armado, desencadenado por una serie de sucesos. Parte de su historia, pero conducente a la descripción de una verdad vivida y dolorosa. Este municipio cafetero ha sido marcado por una historia de lucha cuyos orígenes se remontan a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Testigo del fortalecimiento de grupos revolucionarios tales como el Partido Socialista Revolucionario, Partido Agrario Nacional de Erasmo Valencia y la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria. En el municipio de Biotá, tal como se establece en Pizarro, 1988, página 2. Llevaron a numerosos núcleos campesinos e indígenas a defender sus intereses mediante la creación de ligas y sindicatos, en los cuales no faltaría la decisiva influencia del pensamiento socialista o del agrarismo revolucionario. Biotá fue un municipio con un periodo de violencia donde la tríada ejército, guerrilla y paramilitares fueron los autores, tal como lo describe Salazar, 2005, página 9. Entre 1995 y 2005, en el municipio de Biotá, región del Tequendama, se desató una serie de hechos delictivos que desencadenó violencia, terror y caos en la población civil, consecuencia de la disputa por el control del territorio, en el que se vieron involucrados las FARC, los paramilitares y el Ejército Nacional. La institución educativa departamental Francisco José de Caldas, perteneciente al municipio de Biotá, hace parte de la historia de este municipio, ya que enmarca la educación de generaciones y dentro de sus estudiantes ha acogido a cientos de niños, niñas y adolescentes provenientes de hogares víctimas del desplazamiento y conflicto armado. De igual manera, y como parte de la comunidad educativa, están los docentes y directivos, quienes ahora en la parte urbana recuerdan con dolor lo vivido y donde lo mejor que podía pasar era ser trasladado de esa vereda, porque de lo contrario tendrían que seguir callando y aguantando muchas situaciones de terror. Estudiantes entre edades de 10 a 14 años no alcanzaron a vivir estas situaciones, pero sí reconocen que en sus familias, tíos, abuelos, que ahora ya no viven en Biotá por huir de la guerra, mientras que los adolescentes entre 15 y 19 años guardan este tipo de recuerdos que muy niños vivieron, o que sus padres cuentan con horror para que conozcan la razón de vivir en el municipio y el por qué es preferible evitar hablar de todas estas situaciones en la institución educativa. El municipio de Biotá fue víctima del conflicto armado y el desplazamiento forzado aproximadamente desde 1997 hasta el 2005. En su comunidad cuenta con víctimas que a través de sus diálogos, descripciones, dejan ver recuerdos, memoria, un pasado que no perdona y que aún guardan sentimientos de odio y dolor. El expresar esas historias a través del relato permiten que el dolor guardado aflore y sea escuchado como una forma de sanar y dar a conocer a una sociedad la verdad de lo ocurrido. Es así que la educación es parte fundamental de ese proceso. Este permite transformar la sociedad. Esto conlleva a que la educación y la memoria tengan una relación que sirva como base para no olvidar y aportar a la construcción de ciudadanos democráticos. Por consiguiente, la educación con base en la pedagogía crítica refiere a un conocimiento que está socialmente construido y que se transporta a la escuela en búsqueda de una reflexión social de los individuos o comunidad que lo conforman.
Para esta investigación, como diseño ruta metodológica, se ha hecho uso de enfoque. El enfoque es de tipo cualitativo, el cual permitió generar una respuesta adecuada a las situaciones concretas que se fueron demarcando en el proceso investigativo. Cuando se habla de la recuperación de la memoria, en el caso de esta investigación, el poder de las imágenes recuerdo evocadas por las víctimas en sus relatos crea no un relato único, ni la pretensión de usarlos como fuente para una elaboración histórica. En cuanto al paradigma apropiado para la investigación, se encuentra el paradigma cualitativo histórico-hermenéutico, en virtud de que se habla de una realidad histórico-social, relacionada directamente con una experiencia vivida, que a nivel individual y social determina la identidad y el momento histórico, que permitió a través de la investigación no solo que se mostraran datos, sino también las emociones, las verdades, que reconstruidas a través del diálogo y las narraciones permitieron recordar y evocar. La metodología utilizada para esta investigación fue de carácter etnográfico, que significa describir a otros, y no solo incluía una descripción, sino también los procesos de interpretación y teorización de los relatos encontrados. Como población, se tomó como referencia el concepto de víctima, descrito en el artículo 3 de la Ley 1448 del 2011. Víctima es la persona que ha sufrido un daño o perjuicio por acción u omisión, sea por culpa de una persona o por fuerza mayor. De manera particular, la ley enmarca solo las víctimas por infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves. En este sentido, se presenta una lista a título indicativo de algunas de estas conductas: homicidio, desaparición forzada, secuestro, desplazamiento forzado, reclutamiento forzado, tortura, delitos contra la libertad e integridad sexual, lesiones y tratos inhumanos y degradantes. Y también teniendo en cuenta lo que describe la Ley 975 del 2005. Se tendrá por víctima al cónyuge, compañero o compañera permanente y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a ésta se le hubiera dado muerte o estuviera desaparecida. Insertando además a este concepto la definición operativa de víctima descrita en la sentencia C-781 del 2012 del Congreso de la República, que dice: se reconoce inmersa en hechos acaecidos en el marco del conflicto armado, tales como los desplazamientos intraurbanos, el confinamiento de la población, las amenazas provenientes de actores armados desmovilizados, las acciones legítimas del Estado, los hechos atribuibles a bandas criminales, entre otros ejemplos. Por lo cual, en esta investigación se estableció que existe una población de víctimas del conflicto armado que son parte de la comunidad educativa de la institución educativa departamental Francisco José de Caldas del municipio de Biotá, que cumplen las condiciones que señala la Ley 975 del 2005 y las que inserta la sentencia C-781 de 2012. A partir de las características que tienen las víctimas, según el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, la Ley 975 de 2005 y las que inserta la sentencia C-781 de 2012, tomando como referencia el muestreo significativo e intencionado para la presente investigación, la muestra estuvo integrada por 24 personas de la población víctimas del conflicto que cumplen parcial o totalmente los siguientes criterios: estudiante víctima del desplazamiento forzado u otra forma de victimización, familiares de una persona desplazada o víctima del conflicto armado que cumpla lo estipulado en la Ley 1448 del 2011. En cuanto a las técnicas de generación de la información, se utilizaron 3 técnicas, las cuales fueron el análisis documental, la entrevista semiestructurada y el uso del ejercicio de cartografía social.
Teniendo presente las categorías y las subcategorías establecidas, las narrativas, relatos y diálogos realizados a través de las técnicas de generación de información nos dan como resultado lo siguiente. La memoria colectiva del conflicto en la comunidad educativa de la institución educativa Francisco José de Caldas del municipio de Biotá. La clasificamos de acuerdo a lo que transmitieron los estudiantes, los docentes administrativos y los padres y madres de familia. En los estudiantes. En los estudiantes hay algo muy particular, son víctimas, pero cuando fueron víctimas se encontraban muy pequeños e incluso algunos no habían nacido, razón por la cual estos relatos han sido transmitidos de generación en generación. Ellos no tienen mucho conocimiento en cuanto a culpables o desconocen si hubo poder o de quién era y quiénes eran los involucrados en las diversas situaciones. Que en relación con lo que nos plantea Rico de Oro citado en Rubio Graciela 2007, página 5, se observa que ha sido una historia construida, transmitida con dolor porque hace parte de su familia y fue vivida por una generación anterior, llamémoslos mamá, papá, abuelos, tíos, y aunque ellos no lo experimentaron directamente, sí se percibe impotencia y dolor por no poder hacer nada ante este tipo de situaciones. De igual manera se encuentran los padres y madres de familia. A este grupo pertenecen todas aquellas madres que hoy se encuentran viudas o solas por la desaparición de sus compañeros sentimentales. También hay madres que son docentes, que trabajan en la institución educativa y que por su trabajo iniciaron en el área rural del municipio y tuvieron que salir desplazadas de la vereda, no por amenazas, sino simplemente se han cansado de una situación de temor e impotencia, por no saber cómo se reacciona ante la llegada de estos grupos. En sus relatos dan cuentas de cifras, hombres desaparecidos, pero historias como estas solo se cuentan dentro de la memoria individual de las mujeres que sufrieron la guerra desde su núcleo familiar. Aprendieron a criar sus hijos solas, a enfrentar la vida solas, y el hecho de cargar un estigma social que ni el tiempo curará a pesar de todas las leyes y todos los mecanismos de reparación. Siempre se observa que la evocación de estos recuerdos vuelve a traer dolor, el dolor del abandono. Y por la otra parte están los docentes administrativos. Señalaron entre los hechos más victimizantes el desplazamiento forzado, que es de mayor recordación el ocurrido durante el año 2003. Los docentes de las instituciones educativas y sobre todo en la parte urbana en ese tiempo gozaban de un reconocimiento de una posición. Se podría decir que la docencia se respetaba. Sin embargo, aunque ellos pues directamente manifiestan no haber sido víctimas por muertes, sí hubo extorsiones de, de, de grupos ilegales, hubo movilizaciones grupales cuando les decían que tenían que bajar de las veredas o pasar de una vereda a la otra, rumores sobre actos que se presentaban en la población y conocimiento de sufrimiento de otras personas sobre actos sanguinarios, secuestros, amenazas que estos grupos ilegales realizaban a la población. La vida antes del conflicto. Biotá es un municipio a nivel histórico como en la actualidad caracterizado por su cultura cafetera y agrícola, razón por la cual para sus habitantes lo más importante ha sido el campo, sus cultivos y sus fincas. En los relatos se habla de un antes y un después del proceso de inserción al territorio de la guerrilla. Aunque los antecedieron las luchas agrarias, en los relatos la llegada de la guerrilla agudizó la violencia que venía con las luchas agrarias. En ellas se considera que esta violencia fue peor por sanguinaria. En las luchas agrarias se tenía un ideal, la movilización era campesina. La violencia venía de las haciendas, pero era selectiva y pretendía someter al campesinado.
Periodo del 2002 al 2010. La llegada de los paramilitares. La llegada de Álvaro Uribe Vélez a la presidencia de la República en el año 2002 para los habitantes, según refieren los participantes, marca un antes y un después, ya que existió un cambio que alcanzó la represión de la guerrilla. Sin embargo, trajo consigo la aparición y asentamiento de grupos paramilitares que se ubicaron en la vereda San Antonio, Yasmín y Capotes. Según los relatos, estos grupos se caracterizaban por su actitud hostil, sanguinaria, llegando a dejar colgados en las carreteras las cabezas o miembros de sus víctimas, además de que pedían plata a comerciantes y amenazaban a los campesinos. Entre los principales hechos victimizantes resaltados por las y los participantes están los asesinatos, los cuales en su gran mayoría ocurrieron en Argelia, Argentina, San Gabriel, Buenavista, Balcones, Liberia, San Martín, Mogambo, Florida, San Nicolás, Atala, Palmar, y llegando a la Horqueta cerca de Tocaima. Entre los años 2004 y 2006, aprovechándose de un debilitamiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, según la Defensoría 2007, página 7, los paramilitares o autodefensas asumen el control de las zonas bajas del municipio de Biotá, vigilados por una estructura de hombres fuertemente armados, los cuales se movilizaban en camionetas lujosas o en motos, tratando de reducir la guerrilla con acciones violentas y sanguinarias, aumentando los niveles de terror y sometimiento de la población. La presencia del Estado, Fuerzas Armadas, autoridades civiles. Pese a la fuerte presencia establecida por las FARC en varios de los municipios de Cundinamarca, y al hecho que llegaron a tener 7 frentes y aproximadamente 900 hombres en sus filas, se reconoce la presencia del Estado, Fuerzas Armadas y autoridades civiles, ya que la fuerza pública entró a la ofensiva en el 2003, con grandes acciones militares. La primera fue la Operación Libertad 1, en Cundinamarca, que desplazó varios frentes de las FARC y completó lo iniciado años antes con las fracasadas operaciones Destructor 1 y 2 en la misma región, según López, 2008, página 4. A partir del 2002, en el municipio de Biotá, según los relatos, disminuyeron el conflicto y la disputa entre las Fuerzas Armadas, lo que puede llegar a hacer referencia a que los grupos estatales, con la estrategia militar desplegada como parte de la política de seguridad democrática, retomaron el territorio. Instituciones estatales como Acción Social se hicieron presentes en Biotá en el año 2003, después del desplazamiento masivo, y acompañó a cerca de 700 familias que retornaron a sus veredas. En este momento se puede decir que estas familias cuentan con programas de mejoramiento de hábitat, infraestructura, los beneficios del programa Familias en Acción. Igualmente recibieron atención humanitaria a través de la operación prolongada de socorro y acompañamiento psicosocial, así como ayuda para la reconstrucción de sus viviendas. Biotá 2014, página 14. Al finalizar el trabajo investigativo, se obtiene como conclusiones. El municipio de Biotá, Cundinamarca, históricamente se ha caracterizado por ser un territorio que por su organización y movilización campesina ha evidenciado testimonios que se remontan hasta los inicios del conflicto armado, dando como mayor evento la lucha agraria. En la investigación se hace una descripción de una serie de relatos hechos por los representantes de la comunidad educativa, que se construyen a partir de sus testimonios y que dan cuenta de una afirmación histórica de violencia en el contexto sociopolítico del municipio. Se guardan archivos generales, pero también responde a una interpretación individual a partir de situaciones ocurridas en los lugares donde se guarda la memoria. El devenir de estas diferentes formas de invictimización se encausa hacia la cuna de las luchas agrarias, la instalación del Partido Comunista, la privilegiada ubicación geográfica que tiene el municipio de Biotá y que le sirvió de puente a las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que fue el grupo dominante específicamente durante el periodo de los años 90, que tenía una ideología clara de trabajo comunitario y campesino y consiguió indudablemente en el municipio adeptos y colaboradores que trabajaron para ellos, viéndose erróneamente el pueblo, mucho dinero, bonanza,
trabajo y, por qué no decirlo, también los habitantes manifiestan que fue un periodo que había seguridad en las carreteras, se abrieron caminos veredales, los muchachos no se veían vicios porque todo el tiempo estaban trabajando. Entonces para ellos fue en su momento bueno la instalación de estas ideologías en el municipio. En la investigación se observa una recolección de diversas historias referentes al conflicto armado, donde cada una de ellas muestra formas de victimización, resistencia a la guerra, un antes y un después a través de los periodos, el papel de los grupos armados al margen de la ley, tales como la guerrilla, los paramilitares, y la función que ha tenido el Estado en todo este proceso. Sin duda alguna se aporta a la reconstrucción de la memoria de la comunidad educativa Francisco José de Caldas del municipio de Biotá, en el sentido que además de datos históricos dados por un análisis documental, que estructuran paso a paso un inicio, una transición y un cese de hostilidades, se denota un sentir evocado por las víctimas en sus relatos, que muestra que no existe un relato único, porque cada uno es contado de acuerdo a una interpretación personal y a unas imágenes individuales. Hay un trabajo investigativo que activa la memoria de los participantes por los recuerdos narrados, no como únicos, sino conectados a un pasado y a un futuro, y a las diferentes transformaciones que ha tenido la comunidad biotuna a raíz del conflicto armado interno.